Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y como siempre, estamos dando pasos muy importantes en nuestro camino, en nuestra vida de fe, queridos amigos. Iniciamos así Ñande Yarañe Nuevo Testamento con la teología de San Lucas. Estamos mirando este segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, y pon allá y cuamina, el tiempo de Dios Padre, la creación, las promesas, luego el tiempo de Dios Hijo, que es la encarnación. Y aquí entonces la revelación, el acompañamiento, Dios que camina, Dios que nos salva y Dios que nos promete después, ¿verdad? La responsabilidad nuestra. O sea, nos promete que nosotros tenemos que asumir una vez recuperados del pecado. Y el tercer momento que ahora nosotros estamos mirando y que Lucas lo escribe de una manera maravillosa con su teología, Hechos de los Apóstoles. Cómo es la comunidad ahora la que se hace cargo. Tenemos que ser muy buenos cristianos leyendo Hechos de los Apóstoles, porque este es el tiempo de los cristianos. Ahora cuando Hechos de los Apóstoles dice, bueno, cuando Él venga les va a recordar todo, o sea, la fuerza del Espíritu Santo. Con su vida terrena. Y lo que Dios nos ha enseñado, es decir, lo que Jesús nos ha enseñado en su vida terrena, es lo que Dios había prometido durante siempre, desde la creación. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Bueno, vamos a hacer hoy nuestro curso bíblico sobre Hechos de los Apóstoles. Estábamos hablando sobre el discurso de San Pedro. Recordemos que son dos elementos importantes sobre los cuales nosotros podemos encontrar esta fuerza de Dios que actúa. Primero, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios es la fuerza que desciende de Dios y que se muestra de una forma peculiar en el llamado don de lenguas, el accionar de Dios, el accionar a través del entendimiento, de la comunicación. La fuerza del Espíritu nos llama a ese entendimiento. Y luego la segunda, que se refiere directamente al discurso misionero de Pedro. Este discurso misionero de Pedro que nos va enseñando y nos va diciendo hacia dónde nosotros tenemos que fortalecernos. Decíamos nosotros que el Espíritu en la Iglesia constituye para Lucas un dato original de su mensaje. Era indudable que en la Iglesia hubo fenómenos distintos
fenómenos distintos, no vulgares ciertamente, entusiasmo desbordante, hay una gran alegría, hay un entusiasmo desbordante. Entero beteaña punanu y entero beteaña po lleva peñan de yaro yero añan de vaya peiga tu yapo. Vaya peiga tu tañan de yeshauka lleva. Es el entusiasmo desbordante en la comunidad cristiana. Y otra manera de enfocar la vida, el poder y esa alegría que produce la presencia del Espíritu en la comunidad. Es una alegría no soñada verdaderamente. Ahora, este entusiasmo, el don de lenguas y el poder de la palabra se tomaron como efecto del Espíritu Divino. Esta alegría y este don y el poder también de la palabra. Queridos hermanos, cuando estamos hablando del poder de la palabra, quiere decir peñande yaeaina, peñande ñamombe ua, peñande yagüero sapucaya, peñande yaicualca, peñande la pisacuera. Ese es el don de la palabra, es la fuerza de la predicación. Recuerden que en muchos pasajes de la Biblia nos dice, bueno, si alguien no me explica, si alguien no me enseña, si alguien no me dice, si alguien no me anuncia, ese pico shei cuata lleva. Mo pico shei cuata y shaguaina vea lleva. Entonces necesitas escuchar, necesitas conocer lo que dice la palabra, lo que dice el Señor. Y desde ahí entonces nosotros vamos a ir caminando, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es demasiado importante. Esta es la forma como nosotros comprendemos que la acción del Espíritu se realiza en nuestra vida y en nuestra comunidad, en la medida que el don de la palabra va transformando porque nosotros escuchamos. Ese es el famoso querigma, es decir, el famoso anuncio. Opea con la ñande mongu eaina. Opea de copeñan de yarañe y ayepa, va ese pico shei cuata la ababe no mombe uno se ababe. Si nadie me predica, ¿cómo yo voy a conocer eso? Entonces, ese es un llamado directo que nos está haciendo y nos dice que cada cristiano tiene que estar muy comprometido para dar a conocer la palabra de Dios. Tiene que hablar, tiene que comunicar. Ese entusiasmo, el don de lenguas y el poder de la palabra se tomaron como efecto del Espíritu Divino. Efecto del Espíritu Divino. Entonces, el entusiasmo, el don de lenguas y el poder de la palabra. Entusiasmo, don de lenguas y poder de la palabra. 3 elementos importantes, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la fuerza del Espíritu peago siempre ñandemos punanitante hoy. Apea siempre ñandemos atante hoy había. Apea entonces la mungu eta, peñande ñi peñande corazón. Apea la jita ñande bueno ña punani que allí ya poque. Bueno, muy bien, muy lindo, un entusiasmo. Después también el don de lenguas, porque ya dijimos, la lengua es lo que nos hace comunicar, nos hace conocer, nos hace entender. El poder de la palabra. El poder de la palabra es entonces el que lleva al convencimiento, la palabra como tal. Se tomaron como efecto del Espíritu Divino, el efecto del Espíritu de Dios. Es decir, Dios trabaja de esta manera y esto es lo que Dios quiere, en síntesis se está diciendo, ¿verdad? Lo que pasaba en la iglesia no era simple consecuencia de un acaso. Queridos amigos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Aquí mismo vamos a encontrar después más adelante cuando los apóstoles allá le patas ya estudiantes y comienzan a tener problemas. Y Gamaliel, uno de ellos, dice, bueno, si esto es de Dios, ñande, ñañora y no jina contra Dios. Jala con pecha ante allá ¿no? Porque es una cuestión humana donde ellos nomás se entusiasman, entonces coa o pareita. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy, muy cautos. Si es del hombre o pareita, esto no va a seguir, muchos se van a entusiasmar, pechante vigo, con algo pechante vigo. Hoy cuánto vigo, vaya con oye entusiasmado, oye por un guau, lleva, que esto, que aquello, pero apello parei, o pareita, ginero.
Sin embargo, nos dice, si nosotros miramos un poquitito más allá, si nosotros nos esforzamos y procuramos mirar más allá de la realidad que nos rodea, queridos hermanos, que el poder de la palabra, el poder del anuncio, es lo que a nosotros nos va a mover. Entonces, vamos a realizar y vamos a hacerlo, porque no es algo mío, sino que es algo de Dios. Es la fuerza de Dios la que me está moviendo, es la fuerza de Dios la que me está llevando hacia adelante. Lo que pasaba en la iglesia entonces no era simple consecuencia de un acaso, Hoy conta lleva, hoy contan a hoy, pecha, y bueno, vaya pota y chaguajina ver. No, aquí hay una fuerza, era el efecto de una acción de Dios ya presentida desde antiguo. Y fíjense en este sentido, queridos hermanos, nosotros tenemos el capítulo 2 siempre, del 15 al 21. Del 15 al 21 nos muestra que esto ya estaba previsto, ¿verdad? Dice de esta manera: estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. A ver, y el profeta Joel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El Sínodo de la Iglesia de Alemania responde al comunicado de la Santa Sede, donde se les advierte que no tienen autoridad para imponer nuevas doctrinas ni estructuras de gobierno. Los dos presidentes del Sínodo dan la razón al Vaticano, aunque con tono de reproche. Por un lado, recuerdan que su reglamento interno indica lo mismo que les señaló el Vaticano. Por otro lado, critican el modo en que la Santa Sede les ha tratado. Dicen que se han sentido ignorados porque siempre han buscado la comunicación con el Vaticano y la única respuesta recibida ha sido el comunicado de advertencia del 21 de julio. Dicen que lamentan con irritación que la comunicación directa con la Santa Sede que ansían aún no haya tenido lugar. El Sínodo de la Iglesia de Alemania inició tras un informe sobre abusos sexuales en el país en 2018. El objetivo era hacer un profundo examen de conciencia. Para ello se estableció un sínodo entre 2019 y la primavera de 2023 para reflexionar sobre 4 grandes ámbitos: poder y separación de poderes en la Iglesia, el sacerdocio, la sexualidad y las relaciones de pareja, y el papel de la mujer. Entre el 8 y el 10 de septiembre se reunirán para aprobar un documento donde se podría aceptar el sacerdocio femenino, la bendición de parejas del mismo sexo y la eliminación del celibato sacerdotal. El texto no tendrá rango de ley o de norma, su valor será puramente consultivo. Sin embargo, el Vaticano ha creído conveniente lanzar una fuerte señal de advertencia para recordarlo. El 24 de julio, en torno a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, se celebra la Jornada Mundial de los Ancianos. Estos dos santos... Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor. Tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta.
para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti. Lléname, 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 lléname de ti, lléname, lléname de ti. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas. Nosotros nos encontramos aquí con este primer discurso en realidad y decíamos que todo esto, lo que pasa en la iglesia en este momento con la venida del Espíritu Santo no es simplemente consecuencia de un acaso. Y desde el capítulo 2, versículo 15 nos habla de esa situación. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, decíamos, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Joel. Entonces aquí ya estamos diciendo que no es una cosa del momento nomás. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones. Visiones. Vamos a mirar y vamos a entender y vamos a ver. Visiones la yeyata. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras. El espíritu del Señor, entonces, que va a ser derramado sobre servidores y servidoras. Y ellos profetizarán. Todos ellos van a profetizar, queridos hermanos. Es decir, vamos a darnos cuenta hacia dónde caminar. ¿Qué es lo que el Espíritu nos está insinuando? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a través de la fuerza de su Espíritu que nos va insinuando en la vida? Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Prodigios arriba en el cielo, signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bueno, todas estas imágenes, entonces, queridos hermanos, nos están diciendo, según el lenguaje de Lucas, que este es un camino de proceso, un camino de cambio siempre. Vienen los cambios, pero viene también la responsabilidad de la comunidad. Es un accionar de Dios, pero el accionar de Dios a través de nosotros mismos también. Entonces, lo que pasaba en la iglesia no era
una simple consecuencia de un acaso. Un acaso. Hoy comiste, ¿verdad? Por acaso. Sino que todo tiene su consecuencia, su ley que Dios ha puesto, ¿verdad?, en el corazón del hombre, de las personas del mundo. Era el efecto de una acción de Dios, ya presentida desde antiguo. Entonces, ahí es donde aparece el libro, ¿verdad?, de Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de fuego. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bueno, esto es lo que ya nos dice, ¿verdad?, el profeta Joel. No es una cosa improvisada, no es una cosa ahora del momento, sino que ya es algo que estuvimos caminando, es algo que nosotros estábamos realizando, ¿verdad? Y entonces no es un acaso. Era el efecto de una acción de Dios ya presentida desde antiguo. Era el sentido y consecuencia de la vida de Jesús resucitado por Dios y convertido en el Señor y Cristo. En el Señor y Cristo. Y esto lo vamos a ver después a continuación, ¿verdad? Desde el versículo 22 hasta el 36, que nos habla de este accionar de Dios. Este accionar que nos va a decir como consecuencia de la vida de Jesús, como consecuencia de lo que Jesús mismo vino a enseñarnos. Entonces eso es una comunidad que camina, pero no nos olvidemos que en esta comunidad que camina, decíamos que el Espíritu Santo, por eso Él les recordará todo. Y nosotros entonces seguiremos caminando y respondiendo a este recuerdo o a este pedido del Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de San Lucas, la teología de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, la segunda partecita de toda su teología. Es interesante, ¿verdad?, cómo se presenta Ñande Yara después de su resurrección, que sube al cielo. Pero esta es una manera pedagógica, ¿verdad?, un lenguaje maravilloso como Lucas intuye, entiende.
el tiempo de Dios Padre, el regalo, las maravillas. Ante el pecado y la caída del hombre, ahora entonces lo redime a través del tiempo, de la persona, la manifestación, la encarnación, la segunda persona, se hace presente en medio de nosotros. Y ahora entonces, después de que nos haya salvado, ahora viene el tercer momento, que es el tiempo del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, el tercer momento, estamos hablando de nuestro compromiso, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros. La fuerza del Espíritu que viene a la comunidad, bueno, lo que pasaba en la iglesia no era simple consecuencia de un acaso, decíamos anteriormente. Era el efecto de una acción de Dios ya presentida desde antiguo. Y esto es lo que encontramos en el discurso de Pedro. Y aquí encontramos que él vuelve a nombrar y a decir cómo dice, cómo se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Lo que está aquí sucediendo con la fuerza, la venida del Espíritu Santo, es lo que ya el profeta Joel había dicho. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre los hombres. Primera cosita hoy. Peñandillara petumarangatu oiketa peñanderecoebe, es decir, a nuestra comunidad. Segundo elemento, profetizarán y verán visiones los jóvenes, profetizarán. Profetizar significa darse cuenta de la realidad, proyectarse hacia el futuro, pero ¿con qué? Con los principios y los valores de Dios. Lleva. Entonces es capaz, ¿verdad?, del profeta de denunciar y decir las cosas que no funcionan, sin pelos en la lengua. Profetizarán, verán visiones. Y dice, más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Es decir, todos estamos llamados a esta profecía. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. Son lenguajes importantes que nos hacen entender que la acción de Dios es una acción certera, una acción de renovación. Lleva. Verán sangre, fuego, columnas de humo. La acción de Dios que entra. Nosotros nos sensibilizamos ante ciertas manifestaciones que vemos. Sangre. Uy, allá medio opocondere, lleva la derecha. ¿Qué significa todo esto, verdad? Entonces es un lenguaje muy interesante, la presencia. Fuego. Yanderapua lleva, lo que purifica el fuego. Columnas de humo por todas partes, es como esa guerra, es como esa fuerza del mal, ¿verdad? Pero entonces todo que está comenzando a revolucionar, quiere decir en síntesis, con la presencia del Espíritu todo se revoluciona. El sol se convertirá en tinieblas, ¿viste? La luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Viste que al final te apunta a lo positivo. Cuando te habla de destrucción, por eso que tenemos que entender bien el lenguaje apocalíptico. Cuando se habla de destrucción, simplemente, queridos hermanos, se está hablando de la presencia de un Dios que renueva todo. Para renovar, como dice también el profeta Jeremías, hay que destruir, hay que hacer desaparecer todo, derrumbarás, y desde ahí entonces vas a construir. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Aquí también, ¿verdad? Nosotros entendemos, nos damos cuenta, sabemos. El nombre del Señor quiere decir que hay una adhesión total. Con la fuerza del Espíritu nosotros podemos entender todo el accionar de Dios a través de la redención. Vuelvo a repetir. Todo el accionar de Dios Padre a través del Dios Hijo con su redención, muerte en la cruz, que ahora el Espíritu Santo
nos hace asumir en comunidad. Las tres personas, ¿verdad? Los tres momentos, los tres tiempos de los que nos habla San Lucas justamente. Ahora viene la segunda partecita. Entonces, israelita, escuchen. Viene la consecuencia, nosotros decíamos. Era el sentido y consecuencia de la vida de Jesús resucitado por Dios y convertido entonces en el Señor y Cristo. Viene la consecuencia desde el versículo 22 que va a terminar en el 36. Israelita, escuchen. Allá es llamamiento entonces va Eva. La ñandé. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó entre ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan de la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Primer elemento nos presenta entonces el accionar de la comunidad con respecto a Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que celebramos también esta memoria de Santa Marta, Santa María y San Lázaro. Estos tres hermanos que recibían a Jesús siempre en su casa. Pero yupicueojina, ¿verdad? Viniendo desde Jericó, queridos hermanos, subiendo el desierto de Judá para llegar hasta Jerusalén. 900 metros de altura. Jericó está a 300 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que lleva Jesús con sus discípulos y al pasar antes de llegar a Jerusalén, un lugar de reposo donde estos tres hermanos le recibían a Jesús con sus discípulos y amigos. La palabra del Señor hoy nos habla a través del apóstol San Juan. Estamos en la primera carta
Queridos míos, ámense los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos hermanos, entonces aquí está la palabra de Dios. Hoy, al celebrar esta memoria de estos tres amigos de Jesús, el amor solamente, queridos hermanos, nosotros lo damos a los demás cuando estamos llenos de Dios. Nosotros queremos a los demás y nos preocupamos de los demás en la medida en que sentimos el amor de Dios en nuestro corazón. Ámense los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Y en la medida en que nosotros le tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, la ñande yare conojina yema, leitmotiv, idea central, repetición, el corazón que se va formando con los criterios del Evangelio. Katto estella yesha cuata yema, añame eta, pembora juveñandra bisabe hoy conteme avejina. Yambojasata peñan de poica tu anguacha la ñamopu ave y subecuera. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes por intercesión de estos tres santos, Marta, María y Lázaro, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es
proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando ahora de una segunda partecita de este primer discurso de Pedro. Toda esa primera parte es el efecto del Espíritu Santo, lo que pasaba en la iglesia, que no era consecuencia de un acaso, decíamos, sino que lo que Dios había planificado, lo que Dios quería, cuál es la historia de la salvación. Bueno, y ahora estamos entrando en esta segunda partecita, es decir, cuál es el efecto de una acción de Dios que ya estaba ciertamente presentida desde antiguo, y el sentido y consecuencia de la vida de Jesús, resucitado por Dios y convertido en el Señor y Cristo. Ese espíritu, esa vida de la iglesia, es la verdad, el decisivo don divino. Y entonces estábamos mirando los versículos 22 al 36 del capítulo 2. Pero Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Porque no es David el que subió a los cielos, al contrario, él mismo afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces, queridos amigos, esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Es la fuerza entonces, es el Espíritu de Dios lo que a nosotros nos va renovando. Y aquí lo vemos muy bien, ¿verdad? Porque cuando está diciendo ese espíritu, esa vida de la iglesia, es la verdad, el decisivo
don divino. Aquí llegamos al tercer momento, ¿verdad? Lo que nosotros decimos, según Lucas en su teología, este es el tercer tiempo, ¿verdad?, que presenta Lucas. Aquí nosotros entendemos este don decisivo de Dios. Por eso puede hablarse del final. Se puede buscar la conversión de todos. Aquí entonces se puede hablar del final. Se puede buscar la conversión de todos. Vamos a mirar un poco desde el 37 al 41. Al oír estas cosas, todos se conmovieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Esta es la reacción a la que nos está invitando entonces San Lucas. El evangelista nos está proponiendo el evangelio. Vea la propuesta, proponiendo, ¿verdad? Y aquí llegamos, porque este era el objetivo, que justamente existiese una reacción, decíamos anteriormente. Y esta es la reacción: hermanos, ¿qué debemos hacer? En silencio, en un silencio, pero siempre de dirigir la historia, pero siempre a través de nosotros, escribiendo derecho en renglones torcidos, pero y viene la pregunta, que es lo esencial y fundamental que cada uno tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer? Y es ahí donde Pedro responde, o sea, el evangelista nos enseña: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sea perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Se dan cuenta que es de nuevo el don y la fuerza del Espíritu Santo que nos renueva y que nos da esa paz, esa alegría y ese caminar, queridos hermanos. Muy bien, y así entonces vamos concluyendo por el día de hoy, queridos hermanos. Volveremos próximamente con más Ñandiyara Nuevo Testamento, con esta teología maravillosa de San Lucas, desde esta segunda parte, este segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Que Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandiyara Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandiyara con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.